Colegio de Formación Integral Mundo Nuevo. Funciones inversas presentado por Jocelyn Benítez y Paula Cori Hernández del curso 11B. Funciones inversas. La función f es una función real y biyectiva cuyo dominio es el conjunto A y cuya imagen es el conjunto B. La función recíproca o inversa de f, denotada f a la menos 1, es la función de dominio B e imagen A y se define f de x igual a y, donde f a la menos 1 de y es igual a x. Una función biyectiva es aquella en la cual de un conjunto inicial hay unos elementos distintos en el conjunto de llegada. Lo que nos quiere decir las funciones inversas es que de los conjuntos de llegada uno puede devolverse al punto inicial. Con la fórmula la cual es f de x es igual a y, donde f a la menos 1y es igual a x. Hoy vamos a determinar la inversa de una función. Nuestra función es f de x igual a 2x más 3 sobre 5 menos x. Nuestra condición para hallar la inversa de esta función es si f de x1 es igual a f de x2, entonces x1 tiene que ser igual a x2. Es decir, entonces, vamos a reemplazar x1 por nuestra función x y x2 por la misma. Entonces decimos 2x más 3 sobre 5 menos x es igual a 2x más 3 es igual a 5 menos x2. Entonces, esto en matemáticas lo llamamos una proporción. La proporción, para resolverla, tenemos que hacer... Recordemos que en toda proporción el producto de extremos es igual al producto de medios. Es decir, 2x1 más 3 por 5 menos x2 igual a 5x 5x 5x1 por 2x2 más 3. Bueno, entonces tenemos nuestro resultado. Ahora vamos a hacer la ley distributiva. Recordando un poquito qué era la ley distributiva, decimos que multiplicamos el primero por el primer término y el primero por el segundo término. Es decir, 2x1 por 5 y 2x1 por 2x por x2. Bueno, entonces 2x1 por 5 nos da 10x1. 2x1 por x2 nos da menos 2x1 x2. Bueno, 3 por 5 nos da positivo 15. Y 3 por x nos da negativo 3x a la 2. Igual a 5 por 2x a la 2
es 10x2. Nos da x2 más 5 por 3, 15. Más 15. X1 por 2x2 nos da menos 2x1, x2. Y x1 por 3 nos da 3x1. En esta igualdad podemos observar términos semejantes. Entonces, tenemos 2x1, x2 y 2x1, x2. Entonces, estos los podemos cancelar. Y en términos numéricamente solos, podemos cancelar 15 y 15. Es decir, bueno, entonces vamos a extraer lo que nos quedó a nuestro lado izquierdo y a nuestro lado derecho. Nos quedó 10x1 y bueno, entonces 10x1 nos quedó a nuestro lado izquierdo con 3x2. Menos igual a 10x2 menos 3x1. Es decir, ahora vamos a nuestro lado izquierdo vamos a ponerle x1 y a nuestro lado derecho x2. Es decir, 10x1 más, porque está en negativo, lo pasamos acá, queda positivo. x1 igual a 10x2, de la misma manera está negativo, pasa a positivo, 3x2. Bueno, entonces ya tenemos acá al lado términos semejantes, es decir, con la misma x. Entonces operamos estos dos y estos dos. Entonces nos daría 13x1 igual a 13x2. Entonces, como estos son semejantes, sería como dividir 13 entre 1. Nos daría, o sea, nos daría 1. Es decir, que si cancelamos 13 y 13, que lo podemos cancelar, nos queda efectivamente, como dijimos, que si teníamos x1, obligatoriamente nos tenía que dar x2. Entonces, como vemos, nos acabó de dar nuestra condición, que es x1, x2. Ahora ya sabemos que esta función es una función inyectiva, como lo acabamos de ver. Entonces ahora sí podemos hallar nuestra inversa. Es decir, ahora y va a ser f de x. Es decir, 2x más 3 sobre 5x, 5 menos x. Entonces esta es nuestra primera función, que es f de x. Nuestro siguiente paso es iniciar. Es decir, ahora vamos a poner x donde está y y donde están las x. Es decir, x igual a 2y más 3 sobre 5 menos y. A continuación vamos a hallar nuestra fórmula. Bueno, entonces a continuación tenemos nuestra Entonces, como vemos, podemos poner el denominador. Para despejar y, podemos poner el denominador a multiplicar
Y lo siguiente, que sería expresión. Entonces, nos quedaría x 5 menos y multiplicando 2y más 3. Esto sería 5x menos xy. Aquí hacemos ley distributiva, como podemos ver, igual a 2y más 3. Bien. La ley distributiva la hacíamos aquí. Tin, tin. Bien. Entonces acá vamos a agrupar términos que tengan y. Es decir, menos xy. 2y está positivo, pasa a negativo. 2y. Y igual al otro lado ponemos términos que no contengan y. Es decir, 3 está positivo. Y 5 está positivo, nos pasa a negativo. Entonces aquí, si multiplicamos por 1 nos daría simplificar y acabaremos la ecuación. Pero podemos multiplicarlo por menos 1. Entonces esto quedaría xy más 2y igual a menos 3 más 5x. Entonces, aquí sacamos el factor común, que es y, escribiendo x más 2, que nos sobraría acá y y el 2. Bien, igual a. Entonces acá podemos reescribir los términos, pero comenzamos por el positivo. Menos 3. Entonces, esta la podemos reescribir de manera que esta vamos a ponerlo acá como expresión y esta la pondremos como denominador, que sería x más 2. Y de esta manera encontraríamos nuestra inversa, que sería función menos 1 x. Nuestra respuesta sería entonces la respuesta sería, nuestra pregunta dice determinar la inversa de una función. Nuestra función era esta, entonces la inversa de esta función sería f menos 1x es igual a 5x menos 3 sobre x más 2. Y acá está nuestra inversa.